Listo, chicos. A ver, jóvenes. Aquí está la primera semana que hicimos. Les voy a mostrar las claves, ¿ya? A ver. Claves de la primera semana, ¿ya, chicos? Ahí está. 1, casa. 2, enano. 3, enano. 4, enano. 5, enano. 6, barco. 7, barco. 8, casa. 9, dado. Y 10, enano. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta sobre la evaluación de la clase pasada? ¿Alguna pregunta que quisieran que desarrolle o que no se quedó claro y requiere una explicación? ¿Todo bien? Ok. Todo bien, profesor. Muy bien, chicos. Claro, ahora voy a compartir la diapositiva de hoy. ¿Se logra ver? ¿Me indican? Sí, profesor, sí se debe observar. Muy bien. Pero vamos a ver. Un ratito parece que el programa no responde. A ver, un ratito, el programa parece que no responde. Voy a tener que cerrarlo. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Ahora se ve, ¿no? Se logra ver. Bien. Si no se ve, me avisan, ¿ya? Bien, chicos, entonces vamos a ver hoy día la segunda parte, o mejor dicho, vamos a comenzar lo que es el periodo cosmológico. El periodo abre o inaugura lo que es la historia de la filosofía antigua.
Y esta parte contiene lo siguiente. Contiene lo que se ha denominado la etapa presocrática, es decir, los filósofos anteriores a Sócrates, aunque eso es relativo porque hay muchos que comparten época con Sócrates, así que presocrático no es exactamente un término muy preciso. Sin embargo, se les llama presocráticos en general, dado que el tema que abordan, lo que nosotros vamos a llamar cosmológico, es un tema anterior al tema socrático por excelencia, que va a ser el tema del ser humano. Tema, por cierto, que vamos a ver en la próxima clase. En general, se dice que el periodo presocrático es una etapa, ¿está mejor? Ya. Es una etapa en la cual se puede clasificar en general, ¿no? Las perspectivas en dos grupos, a los monistas y a los pluralistas. Los monistas son, ya los vamos a ver, aquellos que plantean una perspectiva que nos refiere a uno. Mono nos habla de uno, mientras que los pluralistas nos hablan de muchos. Pero, ¿qué es esto uno o qué es esto muchos? Bueno, eso es lo que vamos a desarrollar en los siguientes minutos. Ahí está. Miren, chicos. A ver, ¿cuáles son las ideas básicas que tenemos que manejar para conocer y procesar de mejor manera esta etapa? Ahí ustedes tienen básicamente tres conceptos: cosmos, fisis y arge, ¿no? Creo que todos lo pueden ver. Ya. Vamos a entenderlo de la siguiente manera, ¿ya? Para que esto sea manejable e entendible por todos, no implique ningún problema. El cosmos se dice que es una palabra griega que hoy día podría ser traducida por orden. El cosmos es orden. Muy bien. ¿Cuál es el significado de este orden? ¿O para qué utilizaban esta palabra los griegos? Los griegos utilizaban la palabra cosmos para referirse a la totalidad. ¿Ya? A veces se confunde la palabra cosmos con la palabra universo. No es muy exacta la relación. La palabra cosmos, más que significar universo, significa totalidad de lo que existe, realidad. ¿Ya? El problema cuando utilizamos la palabra universo es que a veces nos quedamos pensando en que el cosmos nos habla del universo físico y no es correcto. El cosmos mencionado por los filósofos presocráticos nos habla de la realidad, y la realidad puede ir más allá del mero espacio físico, ¿correcto? La realidad también puede implicar a las ideas. Entonces, cuando mencionamos cosmos, estamos hablando de la realidad, de todo lo existente. Ahora, ¿y por qué se le utilizaba esta palabra que significa orden para referirse a todo lo que existe, a la realidad? Bueno, se utiliza la palabra cosmos, orden, para referirse a la realidad porque se asume de que estamos frente a un ordenamiento, a una realidad ordenada.
a un orden de cosas. Entonces, primer punto importante a resaltar. Cosmos es una realidad ordenada, un ordenamiento de cosas. Bien. Siguiente punto. Fisis. Fisis, que ahí está entre paréntesis, naturaleza, nos remite no a la naturaleza como la podemos entender hoy día. Es decir, fisis no nos quiere referir, no nos quiere llevar al mundo biológico, al mundo natural, al mundo que hoy día podría ser objeto de las ciencias naturales. No. Esa no es la referencia que tiene la palabra fisis. La palabra fisis aquí nos tiene que referir o nos va a referir a el carácter, la esencia, lo que es, lo que define. Aquí la palabra naturaleza debe entenderse como el carácter de algo, como el carácter de la realidad. La naturaleza de la realidad quiere decir el carácter, la esencia, lo que define a la realidad, lo que la distingue. ¿Ya? Finalmente, arjé debe entenderse como el principio que determina el carácter de la realidad. La ley que fundamenta, determina, da forma al carácter de la realidad. Es decir, el arjé es aquello que hace que la naturaleza, o mejor dicho, el arjé es aquello que hace que la realidad tenga tal forma, tal naturaleza, tal esencia. ¿Correcto? El arjé es entonces lo que va a determinar cómo va a ser la realidad. El arjé entonces va a ser lo que va a especificar, a determinar, a señalar cómo va a ser la realidad. En otras palabras, el arjé va a determinar la naturaleza de la realidad, la naturaleza del cosmos. ¿Ya? No sé si hay preguntas, chicos. No sé si he sido claro. Estas son, digamos, las ideas que nos dan un parámetro, un marco para desarrollar todo lo que viene después. Arjé, fisis, cosmos. ¿Está claro? Está claro esa parte, profesor. Ya, muy bien, gracias. Entonces espero que todos ustedes compartan la opinión de su compañero. Muy bien, entonces vuelvo a recapitular lo que acabo de decir, ¿ya? Los presocráticos se dan cuenta de que hay un orden de cosas, un cosmos, que este orden de cosas tiene una naturaleza que lo hace ser como es, la naturaleza de las cosas, el carácter de las cosas, fisis, y que esta naturaleza de cosas, este carácter de las cosas, esta forma de ser de las cosas, responde a una regla, a una ley, a un principio, que le llaman arjé. Ahora bien, para algunos, este arjé que determinaba la naturaleza de las cosas, el carácter de las cosas, el carácter de la realidad,
Podía ser uno, podía ser varios. Podían ser varios. En el debate se van a distinguir precisamente aquellos que sostienen que es uno el arjé y por lo tanto es uno solo el principio que determina el carácter, la naturaleza de las cosas. A esos llamaron monistas. Y otro grupo que va a decir, ¿no?, que son varios, ¿no?, los elementos que determinan cómo son las cosas, que determinan el carácter de las cosas. A eso se llamó pluralistas. Y de ahí pues viene la separación de los grupos. Vamos a... Esto ya hemos mencionado. Vamos al primero. El primer filósofo monista. A ver, Tales de Mileto. ¿Es conocido Tales de Mileto? Vamos a poner acá, vamos a mover esto un poquito para que vean a Tales. Es conocido Tales como el primer filósofo, ¿no? Se le conoce así, el primer filósofo y el primer científico. Bueno, esos son datos generales. A nosotros nos interesa entender qué entendía por estos tres conceptos: por el orden de las cosas, por el carácter de la realidad y por el principio que le daba este carácter a la realidad. Es decir, qué entendía Tales por el cosmos, la fisis y el arjé. Bien. Para Tales, estimados chicos, la realidad, este orden de cosas que vemos, es un ser viviente, es como un gran cuerpo. Para Tales, la realidad es un gran cuerpo, es un gran animal viviente. El orden de cosas entonces responde a las partes de un animal viviente, del cual todos somos parte. Suena raro, suena extraño, pero eso pensaba Tales. Y por eso entendía Tales de que las cosas se movían porque el alma del universo entiende que para Tales el universo, o mejor dicho, la realidad, este orden de cosas, es un animal viviente, movía los elementos de esta realidad, las cosas de la realidad, el alma universal, el alma de la realidad, el alma del cosmos. Entonces Tales entendía que la naturaleza, el carácter de esta realidad, de este animal llamado realidad, era la vida. La vida era aquello que definía a la realidad. Era el carácter que lo distinguía. Entonces la vida se convertía en la naturaleza de la realidad. La vida era la característica principal de la realidad. Por eso Tales decía que vivimos, somos parte de una realidad viviente. Entonces, tenemos que dirigirnos al último concepto, el arjé. ¿Y cuál era este principio que le daba a la realidad esta naturaleza viviente, este carácter viviente? Según Tales, aquello que le daba el carácter viviente a la realidad y lo convertía en lo que es, en un animal viviente, era el agua. Tales sostenía de que el agua era el principio vivificador. Originaba que la realidad sea viviente.
originaba que la realidad tenga vida. Y de esta manera le aportaba su rasgo definitorio, característico, específico. Estos tres elementos entonces configuran lo que posteriormente se llamó la perspectiva panpsiquista o hilozoísta de Tales. Insisto, ¿cuál es esta perspectiva? Asumir de que la realidad es un gran animal viviente, que la naturaleza de la realidad es ser viviente y que la vida o la característica o el ser viviente nace precisamente del principio vivificador del agua. Anaximandro, discípulo de Tales, parte de lo que se conoció como la escuela de Mileto, no está muy de acuerdo. No cree que la realidad ordenada, sí, pero en realidad al fin y al cabo sea algo viviente. Para Anaximandro, Tales se equivoca, no. La naturaleza en la realidad no es la vida, no es aquello que caracteriza a la realidad. Para Anaximandro, antes que la vida, la naturaleza en la realidad es ser plural, diversa. La realidad contiene una serie de cosas, objetos, seres diversos, diferentes. Ahora, Anaximandro está pensando, y esto es interesante, chicos, que la realidad se convierte en cada una de estas cosas diversas. Y te pongo un ejemplo. Como un árbol se puede convertir en un leño, el leño se puede convertir en ceniza, la ceniza en humo, el humo en lluvia, la lluvia en agua de océano, y esto en alimento de peces y seres humanos, o peces. Y entonces Anaximandro piensa, aquí lo que caracteriza la realidad es ser plural, se convierte en diferentes cosas, toma la forma de diferentes cosas. Por eso, para Anaximandro lo importante es encontrar cuál será aquel principio que le otorgue, que le dé este modo de ser plural a la realidad, este modo de ser capaz de ser todas las cosas, todas las diferentes cosas que encuentra en la realidad. De poder ser un árbol, un leño, cenizas, fuego, humo, agua. ¿Cuál será este principio que le permita a la realidad asumir la pluralidad de cosas observadas? Bueno, Anaximandro lo encuentra en el apeiron. El apeiron es aquello que le permite ser diversa a la realidad, plural. Por el apeiron, la realidad se transforma en un objeto, deja de ser ese objeto para transformarse en otro. Y deja de ser ese otro para transformarse en otro más. Y precisamente porque puede transformarse en todo, no tiene una forma específica. Por eso se le dice apeiron, es indeterminado. No sé si hasta el momento hay preguntas. Profesor, ¿Sí? básicamente lo que Anaximandro decía era que la realidad puede tener muchas formas y el causante de esto es el apeiron, ¿verdad? Exacto, Ok, gracias. exacto. Tengan en cuenta, chicos, lo siguiente. Aquí todos los filósofos van a dar
alguna idea de la realidad. ¿Qué es la realidad? Podría ser la pregunta que engloba las tesis de todos estos filósofos. ¿Es viviente? ¿Es plural? Y la otra pregunta podría ser, ¿por qué es viviente? ¿Qué respondería Tales de Mileto? Porque el agua le da esa forma de ser. ¿Por qué es plural? Anaximandro te respondería, porque el apeiron le da esa forma de ser. ¿Se dan cuenta? ¿Mm? ¿Alguna duda adicional a la que expresó su compañera? ¿Todo bien? Muy bien. Si todo va bien, avanzamos. Anaxímenes está de acuerdo en parte con Anaximandro. O sea, sí, efectivamente, ¿no? La realidad se transforma en diversas cosas. No lo va a negar, sí, se transforma. Pero a diferencia de Anaximandro, Anaxímenes, el último filósofo de la escuela de Mileto, considera que no es el apeiron aquel que le da la capacidad de ser diversa, la capacidad de ser diversa o plural a la realidad. Más bien para Anaxímenes, la realidad es diversa no por un apeiron que puede tomar cualquier forma, sino por dos procesos que nacen del aire. Según Anaxímenes, la diversidad se puede reducir a dos formas generales: a lo pesado o a lo liviano. Lo pesado es consecuencia de que el aire se ha condensado y hay grados de condensación. Por eso encontramos piedras, maderos, hojas. Todos son pesados, pero no todas las cosas pesan lo mismo. Lo mismo pasa con lo liviano. Lo liviano es resultado de la rarefacción. El humo es lo más liviano que puede encontrarse. Y así vamos bajando. Después del humo está las nubes. Después está el aliento, etc. Anaxímenes considera que la diversidad, como les decía, nacen de estos dos procesos a los cuales el aire está sometido. Entonces, es el aire finalmente el que termina siendo el elemento que le da la forma de ser a todo lo que existe, a toda la realidad, a través de estos dos procesos, de rarefacción y de condensación. Pitágoras es un filósofo ya diferente a los milesios. Sale del grupo de la escuela de Mileto, ¿no? Ya no pertenece a esta escuela. Es más, algunos dicen que en realidad Pitágoras nunca existió porque su existencia está muy entretejida con lo que es la existencia de una comunidad religiosa, la de los pitagóricos. Entonces algunos consideran de que más que un personaje es una comunidad. Pero
Al margen de eso, lo que a nosotros nos importa es cuál es la idea que tiene de la realidad Pitágoras, de su naturaleza y del principio que permite u origina esa naturaleza. Mire, para Pitágoras, la realidad es un orden, es un orden de cosas, y lo que le llama la atención a Pitágoras y lo que precisamente él va a destacar es que preguntarse por la realidad no debe llevarnos a una característica de las cosas, no debe hacernos pensar que la realidad puede ser una característica de un objeto, de un ser, como podemos decir, viviente o múltiple, o ligero o pesado. No, dice Pitágoras. Debemos más bien mirar hacia esa característica que distingue la misma realidad, el orden. El orden es lo que caracteriza la realidad. Ser ordenada es aquello que distingue la realidad. No ser viviente, no ser plural, no ser ligera o pesada, sino ser ordenada. Debemos encontrar el origen de ese orden. Bueno, para Pitágoras, el origen del orden de la realidad se expresa en la precisión. Por lo tanto, Pitágoras encontraba en la precisión matemática ese origen, ese arjé, ese principio que permitía entender el orden de la realidad. Entonces, recapitulando, haciendo un pequeño resumen de lo que se ha dicho. Para Pitágoras, el carácter de la realidad es el orden. Su naturaleza es ser ordenada. Y aquello que le da ese carácter, que le da ese orden, es precisamente la encarnación de la precisión, que no es otra cosa que las matemáticas, en específico el número. Y en la medida en que Pitágoras, junto con los pitagóricos, buscaban este principio, esta ley determinante de la naturaleza de la realidad, ellos concluían que este origen, este principio del arjé, no podía ser de una naturaleza diferente a la divina. Es decir, para los pitagóricos, el arjé tenía que ser la divinidad, tenía que ser Dios. Es por eso que le dieron a las matemáticas la fuente de la precisión, la fuente del orden, un carácter religioso. Y es también gracias a los pitagóricos que se entendió mucho de la geometría, se desarrolló bastante la geometría, precisamente porque quisieron encontrar las relaciones entre las cosas, y encontraron las relaciones a partir del espacio. Es conocido, por ejemplo, el concepto de tetractis en los pitagóricos. ¿Qué es el tetractis? Es la suma de los 4 primeros números. Ahora, cuando uno está pensando en las matemáticas pitagóricas, seguro está pensando en números, ¿no? En los signos arábigos, ¿no? Pero en realidad
eso no es lo que tenía en mente Pitágoras cuando hablaba de números. Cuando hablaba de números, él hablaba de puntos. Entonces, ponte a pensar, tienes uno, un punto. Tienes dos puntos. Y si los juntas, tienes lo que se conoce como una dimensión. Si tienes 3 puntos, juntas los 3 puntos y tienes 2 dimensiones. Si tienes 4 puntos, junta los puntos y ya tienes las 4 dimensiones, ¿no? Las dimensiones de un sólido. Esto, pues, a los ojos de los pitagóricos justificaba la afirmación que las matemáticas le daban ese orden a la realidad. Muy bien, chicos, antes de entrar a lo que es Heráclito y Parménides, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? Profesor, entonces Pitágoras, para él la energía era el número o los números. Exacto, sí. El número en general, no se dice el número. Más que los números, el número. Claro, ya, profe, gracias. Sí. Todo claro. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora entramos a lo que es Heráclito. Heráclito de Feso él nos va a decir lo siguiente. Es bien interesante lo que señala. Él afirma que el orden de cosas, lo que nosotros hemos denominado cosmos, el orden de cosas tiene que ver con el cambio. Es decir, la realidad tiene un orden y este orden se define por el cambio, se caracteriza por el cambio. Todo en la realidad cambia. Y como decía, es un cambio ordenado. El orden es cambiar. Pasas de la mañana a la noche, del invierno al verano. Para Heráclito, el orden fundamental de este cambio se expresaba en pasar del nacer al morir. Todo, absolutamente todo, en el cosmos nace para morir. Esa es la naturaleza de las cosas. Ese es el carácter esencial de todo. Nace para morir. A eso él llamó logos. Y de esta ley de logos, nada, absolutamente nada se escapa. Heráclito, rotundo, así como te estoy mostrando, señaló que entonces debemos encontrar aquello que le da precisamente ese carácter de nacer y morir a la realidad. ¿Quién le podría dar este carácter de nacer y morir a la realidad? Bueno, según Heráclito, había un elemento que expresaba muy bien esta unidad o este movimiento del nacer y del morir. Este era el fuego. El fuego, según Heráclito, expresaba muy bien el nacer y el morir porque nacía para destruir. Nacía y destruía y extinguía. El fuego entonces era lo que le daba este carácter cambiante que va de la vida a la muerte, a la realidad.
E insisto, absolutamente nada, nada se escapa a esta característica. Ahora bien, hay una frase que resume todo esto. Todo perece, nada permanece. O también el todo fluye. No sé si hay preguntas en este punto, chicos, chicas. El primer filósofo se considera Tales de Mileto. No te hagas problemas. Primer filósofo Tales de Mileto. Pero el padre de la filosofía es Sócrates, ¿no, profe? A ver, esa es una pregunta un poquito capciosa, porque si se considera el primer filósofo a Pitágoras, perdón, a Tales de Mileto, pero se dice que Pitágoras acuñó el término filosofía y por otro lado se dice que Sócrates comenzó la filosofía en tanto la convirtió en conocimiento universal. Es que todo depende desde donde lo mires. Si tú quieres referirte a quién inicia la reflexión filosófica buscando lo universal, conocimiento universal y las definiciones, bueno, ese es Sócrates. Si te preguntas por quién inicia la reflexión sobre la realidad, bueno, lo acabamos de mencionar, Tales, ¿no? Entonces, no se puede decir así tan simplemente, fulano es tal, sutano es otro, no. Se tiene que tener primero un enunciado que nos delimite qué nos están preguntando, ¿ya? Hay que estar atento a eso, chicos. Ok, profesor. Gracias. ¿Ya? Muy bien. Entonces, estamos viendo cómo los filósofos se enfrentan la pregunta de qué es la realidad y por qué la realidad es así, es como es. Ya tenemos algunas respuestas, ¿no? Para algunos es viviente, para otros es plural, para otros es eh, ordenada, para otros es cambiante. Y es así, ¿no? Ya sea porque proviene del agua o el agua es el origen, o porque es plural porque se puede transformar de diversa manera, porque su punto de partida es lo indeterminado. Podemos decir de que es ordenada porque su origen o lo que la determina es la precisión Profesor, ¿puede matemática. repetir? Lo escucho bajo. Ya, a ver, voy a subirle el volumen. ¿Ahora mejor? Sí, gracias. Ya. Decía de que hasta el momento hemos hecho una suerte de revisión de las dos preguntas importantes para estos filósofos. Una, ¿qué es la realidad? Y segundo, ¿qué es aquello que determina que sea así? Para Anaximandro, la realidad es ser viviente. Y lo que determina que sea así es el agua. Para Anaximandro, perdón, para Tales era lo que acabo de decir. Para Anaximandro, la realidad es plural y lo que determina que sea así es el aperón indeterminado. Para Anaxímenes, la realidad es ligera o pesada y lo que determina así es el proceso de condensación o rarefacción del aire. Para Pitágoras, la realidad es ordenada, precisa, y lo que determina que sea así es la precisión matemática, el número. Para Heráclito, la realidad es cambiante, básicamente finita, ¿no? Finita, nace, muere.
Y lo que determina que sea así es el fuego. Parménides es el último filósofo monista que vamos a ver. Y él como que le menda la plana al resto de filósofos hasta el momento. Exactamente, ¿qué nos dice Parménides? Nos dice algo muy interesante. Él dice, miren, toditos los que han estado diciendo algo en la realidad han obviado lo más importante de referirse o de hablar de la realidad. Y no se han dado cuenta, dice Parménides. Pero ¿de qué no se han dado cuenta? De lo siguiente. Cada vez que hablamos de la realidad, no podemos excluir, desvincular el verbo ser. Ejemplo, ¿qué dijo Tales? La realidad es agua, perdón, es viviente. ¿Qué dijo Anaximandro? La realidad es plural, diversa. ¿Qué dijo Anaxímenes? La realidad es ligera o pesada. ¿Qué dijo Pitágoras? La realidad es ordenada. ¿Qué dijo Heráclito? La realidad es cambiante, finita. Muy bien. En todos, ¿qué es lo que se ha mantenido? ¿Qué es lo común? Aparte de el sujeto realidad. Lo común en todos es el uso del verbo ser. Cada vez que hablamos de la realidad, siempre usamos el verbo ser, porque cuando hablamos de la realidad, tenemos que decir es algo. Es así, es asá, pero es. Todo lo que existe siempre es. Y lo que nos dice Parménides es precisamente que ahí está la característica, ahí está su naturaleza. Tener en el centro de sí misma el verbo ser. La realidad es indesligable del verbo ser. Muy bien, ahora, ¿por qué la realidad tiene esta característica? ¿Por qué la realidad es indesligable del uso del verbo ser? Porque según Parménides, aquello que determina, aquello que es el arjé, que va a determinar y darle este carácter a la realidad de utilizar siempre el verbo ser, no es otra cosa que el mismo verbo ser. Es decir, el arjé tenemos que tomarlo como el verbo ser. El verbo ser sería el arjé. De ese modo, Parménides explica que cada vez que hablemos de la realidad, siempre tengamos que usar el verbo ser, el verbo ser. Siempre decimos es real, es viviente, es cambiante, es ordenado. Sobre este punto, ¿hay alguna duda? ¿Ahora sí hay dudas? ¿O ahora sí qué pasa? No te entendí muy bien. Lucía, ahora sí, ¿sí me escuchas? ¿Sí preguntas? No logro descifrar tu... No, profesor, disculpe, era por el micro. Ah, ya. No te preocupes. Entonces, no hay preguntas, está claro. Todo, para todos ustedes. Está claro lo que estoy diciendo. Sí, profesor. Ya, muy bien. Entonces, Parménides se ve interpelado, ¿no? Por otras preguntas. Y una de estas es la siguiente. ¿Y la realidad
¿Puede cambiar? Y ahí Parménides nos hace pensar lo siguiente. Mira, si tú me preguntas por el cambio, si tú me preguntas si la realidad puede cambiar, piensa lo siguiente. Cambiar es dejar de ser algo, ¿sí o no? Tú dejas de ser niño para pasar a ser hombre. Dejas de ser eh, trabajador para pasar a ser jubilado. Dejas de ser trabajador o empleado para pasar a ser desempleado. Dejas de ser estudiante para pasar a ser profesional. El cambio siempre es dejar de ser. Muy bien. Entonces tú mismo dime, tú mismo reflexiona. El ser, si deja de ser, ¿en qué se convierte? En nada. El ser, si va a cambiar, tendría que dejar de ser. ¿Y qué significa dejar de ser? Tendría que convertirse en nada, en no ser. ¿Y qué es el no ser? Bueno, el no ser es nada. ¿La nada es parte de la realidad? No, pues. La nada, nada es. La nada no es parte de la realidad. Si la nada no es parte de la realidad, entonces queda claro que el no ser no pertenece a la realidad. El cambio no pertenece a la realidad. El cambio no existe. ¿Esta parte se entendió? Sí, profesor. Ya. Entonces, Parménides nos deja, pues, lelos y nos hace pensar. ¿Me está diciendo entonces que el cambio no existe? Sí, te estoy diciendo que el cambio no existe. Lo acabo de demostrar. Por eso Parménides dice, todo permanece, nada perece. Es rarísimo, sí es rarísimo, es un extraño, pero Parménides añade, pero esto solo se puede alcanzar con la razón, no con los sentidos, ¿no? Tus sentidos te van a decir que sí, que el cambio existe. En cambio, tu razón te va a mostrar lo contrario. Y tú debes hacerle caso a tu razón, no a los sentidos. Muy bien. Este cuadrito de comparación, ustedes lo pueden revisar con más calma en su aula virtual. Lo recomiendo porque Heráclito y Parménides siempre son los filósofos más citados, referidos al momento de la evaluación. Los pluralistas, ya para ir cerrando esta sesión. Los pluralistas, estimados chicos, chicas, se enfrentaron precisamente a este problema fundamental. ¿Cómo puedo entender el cambio que veo si además afirmo que la realidad permanece, es eterna, no cambia? ¿Cómo se puede conciliar lo cambiante con lo que no cambia? ¿Pueden estar juntos o no pueden estar juntos? ¿O se excluyen? ¿Cómo hacemos eso? Y es ahí donde aparecen los pluralistas. Empédocles nos dijo lo siguiente. Mira, el cambio se da a partir de elementos que no cambian. ¿Cómo así? A ver, explícanos. Claro, dice Empédocles. Lo que pasa es que las cosas están compuestas de elementos, de estos 4 elementos: fuego, aire, agua, tierra. Esos elementos son eternos, no van a cambiar. Sin embargo, esos elementos se mueven y se mueven gracias a fuerzas que los juntan o los separan. Gracias a la fuerza del amor, que es una fuerza
de unión y a la fuerza del odio, que es una fuerza de separación. El amor sería una fuerza de atracción, mientras que el odio una fuerza de repulsión. Esas fuerzas mueven los elementos eternos y al moverlos se produce el cambio. Una explicación. Anaxágoras nos va a decir que la realidad está compuesta de espermatas o semillas. Todo lo que existe está hecho de estas semillas, eternas también, ¿correcto? Y estas semillas también se mueven, se juntan y se separan, pero no por fuerzas de atracción o repulsión, como los pensó Empédocles, sino por una voluntad divina que las coloca en un lugar y después las mueve hacia otro, que las junta y las separa, de acuerdo a un plan que esa misma inteligencia divina ha diseñado. Esta inteligencia divina se llama luz. Y finalmente, Demócrito. Demócrito nos dice, toda la realidad está compuesta de átomos que son eternos. Lo singular en Demócrito es que a diferencia de los otros dos pluralistas, para Demócrito los átomos se mueven con movimiento propio. No son impulsados, sino más bien se impulsan a sí mismos. Y además, algo adicional, también muy interesante, para Demócrito, el movimiento de los átomos no está dirigido por ninguna inteligencia, es azaroso. Bueno, esto pues fue un sacrilegio para los griegos, pero el sacrilegio no se quedó ahí porque Demócrito nos dijo que, o decía, que los átomos se mueven en forma azarosa y además se mueven en el vacío. ¿Y qué es el vacío? El vacío es aquello que no tiene átomos, y si no tiene átomos, no tiene nada. Esto pues nos lleva a concluir que para Demócrito la nada existe, porque es el espacio en donde se tienen que mover los átomos. Pero ahí surge una contradicción. Si la nada existe, quiere decir que la nada pertenece a la realidad. Y eso es algo que, por ejemplo, Parménides no está dispuesto a aceptar. Bien, chicos, no sé si hay preguntas, hay dudas. Y si pienso algo que no existe es ser, es un modo de existir, pues, por supuesto. Yo puedo pensar en un ogro o en una sirena. La sirena, y puedo decirlo, la sirena es celeste. Parménides te diría, existe, pero no debes confundir la existencia de las cosas con la existencia de las ideas. Son modos de existir, diferentes formas de ser. ¿Se entendió, estimado Efiltrejo? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? A ver, profesor, entonces el ser se encuentra en la no mente. ¿Cómo que en la no mente? Ahí sí no entiendo. En la no mente. El ser no se encuentra. El ser está en todo lo que es. Si tú me dices que se encuentra en algo, le estás dando un lugar y lo estás convirtiendo en algo físico. El ser no solo es físico, puede ser ideal, puede ser imaginario. Ojo con eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, si el cambio no existe, entonces somos todo. Eso sí no entiendo muy bien. ¿Cómo que somos todo? El cambio no existe.
El cambio no existe para la razón, pero para los sentidos sí. ¿Cómo conciliamos lo que mis sentidos me dicen y lo que mi razón me dice? Lo he explicado un poco con los pluralistas, pero ya te diste cuenta que no queda muy claro. La respuesta la va a dar después Platón y Aristóteles. Bien, chicos, detengo la grabación.